Que corra video. Entonces, vamos a comenzar con la parte del acotado, que a lo largo de la clase, en Fusion sobre todo, estuvimos viendo algunas de las normas que rigen el acotado de los objetos. Entonces, el acotado puede ser de varias maneras y dependiendo del uso que se le vaya a dar al plano que vamos a ejecutar. Entonces, en función de esto, es que tenemos la opción de escoger entre los distintos tipos de acotado que hay. Lo primero es el tipo de línea. El tipo de línea que se usa para el acotado es línea de 2.2 milímetros y se hacen con lápiz H para que queden finas, pero también queden en color oscuro, fuerte, intenso. La característica de la línea o de la cota es que se compone de los siguientes elementos. Entonces, la línea de cota es una línea, dijimos, de 2 milímetros. Y en los extremos lleva las marcas que nos indican el inicio y el final de la medida que vamos a colocar sobre nuestra línea de cota. Entonces, son puntas de flecha, las que hemos estado usando hasta el día de hoy. Hay otros tipos de marcas que son para el dibujo arquitectónico o de construcción civil, que son las diagonales. En el caso de las diagonales, se dibujan a 45 grados y la longitud de la línea pues varía un poco dependiendo del tamaño del dibujo. Si es un dibujo grande, las líneas y las flechas pues pueden hacerse más grandes. Si el dibujo es pequeño, un detalle pequeño, entonces se pueden hacer más pequeñas. Lo que no debemos hacer es cambiar los tipos de marca. Por ejemplo, si yo estoy usando diagonales, debiera usar diagonales en todos los planos que yo haga. Hay algunas excepciones, pero eso dependería del detalle o del dibujo que estemos realizando. Que cuando es dibujo de construcción, pues es raro que suceda esto. Mientras que cuando es dibujo de detalles de ingeniería para cuestiones mecánicas, pues entonces ahí se usan las flechas. Y las flechas tienen para repasar un poco, tienen las siguientes características. Debe ser una longitud de 5 milímetros como máximo, y el mínimo puede ser 2, 3 milímetros. 3 milímetros ya es una marca bastante pequeña. Entonces, a menos que la escala requiera marcas muy pequeñas, estaríamos usando las de 2 milímetros. De lo contrario, 3 está bien. Y más de 5 ya no se recomienda porque entonces tienden a confundirse con otro tipo de flechas que también se usan en los planos. Entonces, para no confundirnos, no debiéramos usar ni más de 5 ni menos de 3. La abertura de las flechas es de entre 3 a 2 milímetros. Y si alguien quisiera hacerlo mediante ángulo, entonces la abertura es de 7 grados y medio. Entonces tenemos esas opciones. Si la hacemos por ángulo, son 7 grados y medio de abertura total. Si la hacemos por distancia, medida, entonces son 3 a 2 milímetros. Y la longitud de 5 a 3 milímetros como máximo. Bueno, entonces esas son las marcas. Aparte, las formas. Las formas pueden variar bastante. Podemos tener
puntas de flecha blanca. Negras. Vacías. O simplemente abiertas como los ejemplos de arriba. Entonces, estas marcas, estas flechas, ahora con el uso de la computadora es fácil configurarlas, solo se escoge una de ellas y ahí se va todo. Mientras que cuando se hace a mano, entonces uno trata de escoger el estilo que sea más simple. Y el más simple, más fácil, más rápido de hacer, pues son estas, las abiertas. Mientras que estas requieren un poco más de cuidado a la hora de hacerlas de forma manual. Entonces, por esa razón, no se recomienda mucho usar este tipo de flechas, para no tener el problema de que por hacer las puntas de flecha perdemos tiempo. Entonces, tenemos la línea de cota, las marcas de cota, y ahora vienen las líneas de referencia. Entonces, las líneas de referencia son las que me dicen a mí dónde comienza y dónde termina. Pero también son las que me indican qué parte del objeto es la que yo estoy indicando en mi distancia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un elemento que sea de este tipo, algo que sea de esta forma, entonces la medida que yo coloque arriba que podría ser 8 centímetros, idealmente, normalmente se trabaja en milímetros todas las medidas que se hacen en el plano de ingeniería de mecánica. Entonces, y si es en pulgadas, se hace en decimales de pulgada. Los centímetros los usan más los arquitectos en los detalles de piezas de metal, por ejemplo, y las pulgadas en dibujos de construcción se usa también en los detalles de madera. Entonces, acá en Guatemala, la madera se trabaja en pulgadas y pies. El metal también se puede trabajar en pulgadas, pero se recomienda actualmente un poco más el uso de los milímetros. Y de ahí las distancias grandes, pues siempre se trabaja en metros. En Europa, por ejemplo, todas las medidas en los planos las van a ver ustedes prácticamente en milímetros. Entonces, eso es lo único extraño, digamos, que uno puede ver respecto a otros países, las unidades de medida. Si es en Estados Unidos, hay pies y pulgadas normalmente en lo que va uno a encontrar, porque igual la mayor parte de construcciones en Estados Unidos, cuando son casas, viviendas, se trabaja con madera, y la madera, como ya les mencioné, siempre se trabaja en pies y pulgadas. Entonces, esta medida que se coloca sobre la línea debe quedar a una separación no mayor de los 2 milímetros. 2 milímetros de separación sobre la línea de cota, ponemos nuestra dimensión. O, sí, dimensión de cota, igual también se puede denominar de ese modo. Ahora, el tamaño de la letra o de los números, pues eso irá en función del
tamaño del plano, del tamaño del dibujo. Un dibujo grande, pues normalmente usa rotulado también algo grande. Un plano pequeño va a usar pues medidas pequeñas. Ahora, ¿qué es pequeño? Normalmente 2 milímetros, 3 milímetros como máximo en la altura de las letras. Eso es lo que más o menos se recomienda. ¿Puede usarse en la computadora números más pequeños? Pues sí, sí se puede usar. El único problema que tenemos es que si las medidas comienzan a ser demasiado pequeñas, al momento de hacer reproducciones de estas cuestiones, esas cifras comienzan a verse distorsionadas. O también pueden verse borrosas. Y a eso me refiero cuando ustedes usan, por ejemplo, una cámara para reproducir algún detalle o un plano que no les da tiempo de hacer a mano. Entonces se dan cuenta de que si hacen una cifra muy pequeña, una letra muy chiquita, entonces ya no se lee, no se entiende, y ahí es donde uno se arrepiente de no haber copiado en su cuaderno. Entonces hay que tener ese cuidado de no hacer las cosas demasiado chicas que después lamentamos que no se entiendan. Entonces, repasando otra vez, tenemos marcas de cota, las puntas de flecha, o en su defecto, diagonales. Solo la observación, hasta ahorita no vamos a usar diagonales, las diagonales las vamos a usar más adelante. Luego, para completar el acotado de esto, voy a eliminar estas anotaciones que pongo acá. Entonces, el rotulado, acuérdense siempre hacerle sus líneas guías. Si no le hacen sus líneas guías, el problema que tenemos es que nos van a salir unos más grandes, unos más chiquitos, la letra se nos va por un lado, nos queda inclinada de algún modo, aparte de que la inclinamos al lado opuesto del que se recomienda, que es hacia este lado. O sea que si la vamos a inclinar, la inclinamos para acá. Bueno, entonces, otras consideraciones sobre el acotado son las siguientes. Si yo quiero poner más medidas, entonces debo separarla de la que ya tengo. Entonces, esta separación entre varias líneas de cota debe estar entre 7 milímetros como mínimo y 10 como máximo. Eso es lo que se recomienda. En la primera, todavía aquí falta una más. La distancia que la cota debe quedar del objeto, la primera que voy a dibujar yo, esa debe tener 10. Obligatoriamente debiera tener 10. ¿Puedo hacer la excepción y ponerla a 7? Sí, pero solo si realmente no hubiera espacio para ponerla a 10. Entonces la primera a 10 y de ahí en adelante las siguientes pueden ir quedando a 10 o a 7. Si son muchas, entonces se recomienda que sea a 7. Si son pocas, pueden ir todas a 10. Entonces, esta podría tener hago mis 2 líneas de guía y procedo a poner la distancia. Profe, dicen unos compañeros que si lo dejan entrar. Entonces aquí tengo 600 de distancia y como es un acotado de referencia, quiere decir que todas las líneas de cota, todas las medidas que yo ponga van a salir de este lado de la pieza hacia allá. ¿Sí? Entonces mi lado de referencia es este.
Si mi lado de referencia fuera el otro, entonces todas las medidas que yo ponga irían de aquí para acá. Entonces, solo para poner la última, que en este caso ya no cabe ahí. Entonces, si ya no cabe ahí, podría yo dibujarla de este lado. No es lo más recomendable, pero si fuera necesario, se puede. Idealmente lo correcto hubiera sido que esta quedara en el lugar de la de 600, la de 600 en el lugar de 800 y la de 800 hubiera quedado más arriba. Lo vamos a hacer de ese modo para que veamos lo que es correcto. Esta tiene 800, esta tiene 600. Esta tiene 250. Entonces ahí tendríamos ya nuestras cotas a lo largo del objeto. Ahora, para el otro sentido, en el sentido vertical, como aquí podemos ver que hay una línea de eje. Esa línea de eje lo que significa es que esta pieza es de tipo cilíndrico, circular. Y se puede omitir la parte de abajo. Ahora, ¿cuándo es que uno omite la parte de abajo? Pues si no es necesario, porque no hay espacio en el plano, así como en este caso el espacio que tengo es poco, entonces puedo omitir dibujar la parte inferior. Lo correcto, pues siempre es dibujarlo completo, pero si necesitara, porque aquí tengo que agregar alguna nota, la escala, el título, o cosas por el estilo, entonces podría haber eliminado la parte de abajo. Entonces ya mi dibujo se vería, si lo completo, se vería de este modo. Para poner las cotas, entonces, aquí puedo yo poner $200 y podría ser recomendable antes del 200 y yo solo queríamos ver si puede activar su micrófono para que nosotros lo escuchemos así. agregar el símbolo de diámetro, donde reforzamos que este eje está haciéndose sobre una pieza de tipo cilíndrico. Voy a quitar estas referencias que ya no son útiles. Sobre este lado tenemos la medida de 300. Entonces, otra norma que es donde poner la cifra. La cifra de acotado siempre se pone sobre la línea de cota. Y el plano solo se lee desde dos posiciones, viéndolo de frente y viéndolo desde este lado. Entonces, si yo lo miro desde este lado, esta cifra está sobre la línea de cota y esta cifra está sobre la línea de cota también. Entonces, al estar la línea abajo del número, vemos que nos queda de la forma apropiada, de la forma correcta. Aquí
aquí arriba pues queda sobre esta línea y sobre esta línea. Si yo tuviera necesidad de poner una aquí abajo, solo como ejemplo, podría yo venir y poner una cota aquí. Esta cota debiera ser 350. Entonces, aquí abajo también está el número sobre la línea de cota. Entonces, ahí ya tenemos en general todas las... me falta una más. Quiero saber, tengo que marcar cuánto mide este objeto de aquí hacia acá. Entonces puedo hacerlo así, donde marco cuál es la distancia que hay en este punto, o también puedo correr ya sea este lado, llevar mis líneas de cota hasta ahí adentro, poner aquí la medida. No se le escucha. Exacto, Manuel. Bueno, ahí ya tenemos terminado nuestro objeto. Ahora, esta la tengo que quitar. No la puedo marcar. No la debo marcar. Si mi jefe me dice, miren, yo quiero que la ponga, pues no la ponemos. No nos vamos a pelear con él. Pero lo correcto es no ponerla. Según las normas de cotado, no debemos poner más medidas de las que son necesarias para fabricar el objeto. Entonces, poner esta medida, sí, es que hacía falta. No hiciera falta. No hace falta para construir. Hará falta para otra cosa, pero no para construir. Entonces, esta medida de aquí arriba, puedo ponerla aquí o puedo ponerla aquí. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Aunque aquí no es 150, ¿no? Ahí es 75. El asunto es que este 75, ¿por qué no es tan... No le bajé. Este 75 aquí? Porque este 150 es mejor, me indica más, me sirve más este 150 que este 75. ¿No? Entonces, el 150 también lo podría haber puesto en otro lado. Sí, también lo puedo poner aquí, adentro. Perdón, ¿esta es una laptop o es un equipo de escritorio? Ya, ¿le tiene usted puesto unos audífonos o unas bocinas? Sí, unas bocinas. Entonces ya vimos dónde no es adecuado, si lo puedo cambiar de lugar, entonces lo puedo poner acá. ¿Dónde queda mejor? Pues este 150 aquí adentro o este 150 aquí afuera. Algunas de las normas dicen que estas líneas no deben pasarse sobre el objeto. Y otras dicen que hay que evitar que las aristas del objeto, o sea, estas líneas, se tomen como líneas de referencia. Hay que evitarlo, pero no dice no lo hagan. ¿Sí? Esa es la cuestión. Mientras que en este caso sí dice evite, o trate de no hacerlo, poner líneas sobre el objeto. Entonces, es mejor ponerla adentro que aquí afuera, atravesando líneas encima del objeto. Entonces, si se dan cuenta, este es un objeto sencillo, en donde nos dimos cuenta que el poner cotas no es solo agarrar y poner un montón de medidas por todos lados y ya está, y que se mire bonito y se mire lleno. O sea, no es por eso que uno pone las cotas. Si yo hago un dibujo basado en ese criterio, estaría haciendo algo pues que no sirve mucho. Da la idea, pero igual al tratar de construirlo, si alguna de esas cotas no
no está bien calculada, entonces me daría el problema de que el objeto se deforma o no se puede hacer, o a quién le hago caso, a la medida que está aquí adentro o a la que está aquí afuera, en fin. Entonces, por esa razón hay que evitar el sobredimensionamiento en los planos. Bueno, entonces aquí tenemos un acotado de referencia. Estas aquí están referidas, porque si vemos, no hay, como en el caso de este lado, arriba, donde todas las medidas comienzan desde aquí. Mientras que estas otras, las que están verticales, ¿cuál es la referencia en ese caso? Pues la referencia es la línea de en medio, la línea de eje. Esto es mejor ponerlo adentro que ponerlo afuera. Y igual que en el caso de las verticales, de estas horizontales, estas también deben quedar, si son la primera cota, a 10 del objeto. A 10 del objeto, aquí obviamente no tienen la misma proporción. Esto sería que tanto esta y esta estuvieran a 10 del objeto. ¿Las puedo poner más lejos? Sí, puedo ponerlas más lejos y eso va a ayudar a que el objeto, que es lo principal, se distinga mejor. ¿Por qué razón esa norma me dice que el dibujo vale menos que las medidas que están puestas ahí? Porque por efectos de ampliaciones, reducciones y tantas cosas que hay que evitan que, por ejemplo, puede pasar que en algún caso medimos mal con el escalímetro y esto en vez de quedarnos de 225. Entonces, eso implicaría volver a hacer todo el trabajo, ¿ya? Entonces, pues aunque haya quedado más pequeño, la cota es lo que manda. Entonces, todos van a referirse a la cota, ¿no? Difícilmente alguien va a ver un plano, va a agarrar un escalímetro y va a comenzar a medir lo que ya está indicado en cotas. Entonces, por esa razón, las cotas son las que uno toma primero y cualquier duda que uno tenga, pues ahí sí, ya puede uno tomar el escalímetro y ver. Pero en el caso de esas dudas, igual hay que consultarlas con el jefe inmediato para que él nos diga si va a ser correcto lo que estamos planteando o haciendo, ¿no? Entonces, por esa razón, las cotas hay que revisarlas siempre, tener una calculadora a mano para poder verificar que todo lo que estamos presentando en esta hoja, en este plano, sea lo correcto y sea pues lo que la gente va a necesitar. Si yo trato de ahorrar tiempo eliminando cotas, estaría muy mal. Eso no es lo correcto hacer. Entonces, otro ejemplo de cotas. Vamos a pasar a ver ejemplos de cotas en objetos circulares, pero de frente. Entonces voy a borrar esto. Entonces las cotas lineales ya vimos casi prácticamente todas las normas que las rigen. Ahora tenemos las cotas que son sobre objetos circulares o curvos. Entonces, por ejemplo, si me topo con una leva de este tipo. Entonces, primero, hay que marcar los ejes de los centros de todas las circunferencias que tengamos, o círculos o arcos que conozcamos su centro. Bueno, entonces, de estas conozco su centro, de estas conozco su centro. Entonces, para acotar esta pieza, la otra cosa que les quería mencionar, que el acotado no sale a la primera. A veces hacemos un intento, revisamos
Y si comenzamos a ver que las cotas las estamos poniendo muy amontonadas, pues hay que buscarles un nuevo lugar y eso implica moverlas de posición, pues hay que hacerlo. Ahora con las computadoras eso es relativamente fácil. Entonces, pues no es un trabajo que en realidad uno diga pues que va a ser muy difícil. Mientras que cuando lo hacíamos a mano, entonces había que hacerlo en sucio primero y luego pasarlo a limpio. Y el objeto pues ya quedaba mejor marcado cuando lo pasábamos en limpio. La ventaja de hacer eso es que al estarlo haciendo en sucio, pues uno veía los problemas que presentaba ya el objeto terminado y se podía corregir en ese instante. Cuando ya lo estábamos pasando en limpio y moviendo las cotas a los lugares donde iban a verse mejor, estorbar menos unas con otras, y el objeto pues iba a quedar mejor explicado por las cotas puestas en su lugar, donde no estorbaran. Entonces, era más difícil que un plano quedara mal. Ahora con la computadora es más fácil que nos quede mal, porque no tenemos esa cuestión de hacerlo dos veces, ¿ya? Y el hacerlo dos veces antes era algo que nos ayudaba a que nos diéramos cuenta de nuestros errores. Ahora el hacerlo solo una vez, pues implica que la persona que no revisa los planos pues, tiene que tener bastante más experiencia y exige menos del dibujante a la hora de trabajar, porque es más fácil componerla, ¿no? Pero entonces eso de que sea más fácil componer hace que de entrada uno no tenga el cuidado de hacerlo bien desde el principio. Entonces es algo que juega en contra de uno muchas veces. Entonces, primera regla de acotado de objetos circulares. Si son círculos completos, se acotan los diámetros. Entonces aquí debo acotar el diámetro de esto. Si son arcos de más de 180 grados de abertura, también se indican como diámetros. Si son arcos de menos de 180 grados de abertura, se indican de 180 o menos, se indican con radio. Entonces, en este caso, lo voy a acotar como un radio, lo voy a indicar hacia esta dirección. Podría hacerlo hacia la otra dirección, pero en este caso, si lo hago hacia acá, ya tengo esta que también está hacia acá. Entonces, dos direcciones iguales no es conveniente. Si pongo esta aquí, quiere decir que la siguiente la ponga hacia acá. Luego tendría acotar este otro radio, luego el radio de esta otra grande y el radio de esta pequeña. Y ahí están todos los radios. Ahora, ¿qué otra cosa necesito acotar? Necesito acotar la distancia que hay de este centro hacia este centro. En componentes X y Y, como este eje y este no están en el mismo, el mismo eje, entonces tengo que acotar la diferencia de la altura entre los dos ejes. Como estas ya son líneas de eje, las líneas de eje son similares a las líneas de cota en el ancho de la línea y en el tipo de línea. La diferencia es que los ejes llevan puntitos, ¿verdad? O líneas cortas y líneas largas. Esa sería la diferencia. Pero y las líneas de referencia o las líneas de cota pues son continuas. Entonces, ¿puedo yo usar una línea de eje como línea de referencia? Sí, sí la puedo usar. Entonces, no es necesario que lleve mi línea de cota hasta el centro del objeto. Si ya tengo la línea de eje, uso ¡Es más grande de lo que yo pensaba! ¡Poder de gigantosis ahora! ¡Ya! ¡Suelta ese pájaro verde ahora, monstruo menudo! ¡Ya!
me podría hacer falta. Pues creo que ya no me hacen falta más cotas, esas son todas las cotas que necesito. Ahora, ¿qué medidas pueden tener? Pues ahí sí estaría un poco aleatorio poder decir qué medidas son, pero suponiendo que estuviera a escala, esto podría ser un 10. No es necesario en estos casos indicar radios o diámetros, porque si mi cota está desde el centro hacia un arco, pues eso ya me dice a mí que eso es el radio. Si está puesta sus dos líneas de eje, entonces más esta flecha, pues ya no es necesario. Ahora, si el espacio que aquí hay es demasiado pequeño, entonces lo que uno hace es lo siguiente. Según la norma, lo que uno puede hacer en esos casos es poner la flecha hacia afuera y la flecha tocando el arco que vamos a indicar. Entonces, en este caso ponemos el 8. Dependiendo de que la norma sea americana o sea europea, la flecha termina sobre el arco, dirigida hacia el centro de la curva. Pero en algunos casos, también según la norma, indica que no es necesario dibujar la línea hacia el centro. El problema de no dibujar la línea hacia el centro es que podemos tender a dibujar esta flecha en cualquier posición. Entonces, es recomendable poner la línea extendida hasta el centro. Es recomendación personal. Si por alguna causa aquí en esta parte hay demasiadas líneas, demasiados objetos, o sea, algo que impida reconocer qué es lo que yo estoy dibujando acá, entonces en ese caso podríamos quitar la línea. Entonces hay cosas que podemos quitar para aclarar y hay cosas que no debiéramos quitar porque podemos confundir. Entonces hay que saber qué sí podemos quitar y qué cosas no. Por ejemplo, en este otro caso también tenemos el problema de que aquí adentro hay ya muchas cosas, y como ya hay muchas cosas, poner un número ahí en ese lugar es un poco complicado. Entonces también, igual que en el caso anterior, sacamos una extensión de la línea de la dimensión, la línea de la cota, y ponemos acá la medida. Como la cota ya me está indicando que está pasando por el centro y que va de un lado al otro, entonces ya se entiende que es un diámetro. Poner el diámetro o poner la R es algo opcional. O sea, si hay lugar, si me va a ayudar a hacer las cosas más rápido, puedo ponerla. Pero si no hay espacio, si va a estorbar, pues la puedo quitar. Vamos a ver, este diámetro sería un diámetro de 14. Y el radio, en este caso, sí hay un poco de lugar, de espacio. Entonces puedo poner. Apaguen micrófonos. No necesitas subir. Es que son 3 horas. ¿Cómo estaría? Radio de 16. Entonces, bajar es una pasar, estaría hasta abajo. Sí.
La distancia podría ser 40. Esto podría ser un 20. La otra norma en este caso es que las cifras se ponen paralelas a la línea del radio. Entonces, y siempre sobre la línea. Entonces, este 8 no lo puedo poner yo aquí abajo, el 20 no lo puedo poner de este lado, el 14 puesto de este lado también estaría mal, el 16 de este lado igual estaría mal. Entonces, el radio de esta curva sería 58, el radio de esta sería 20, y en estos, pues, ¿dónde queda el centro? No hace falta indicarlo. Igual el del 20 tampoco hace falta indicarlo, porque cuando ustedes lo quieran dibujar, este es ejemplo para que ustedes lo dibujen en su plano, en su formato. Este sería el primero del formato 1 del tercer bimestre, sería este dibujo con sus cotas, el que van a tener que dibujar. Ahora, ¿de qué tamaño? Si se dan cuenta, el pizarroncito este que yo tengo acá es el que nos representaría más o menos el espacio que ustedes tienen en su formato. Entonces el cajetín quedaría de este lado, el margen quedaría más o menos por aquí. Entonces la figura podría verse más o menos de ese tamaño puesta en su formato. Si se dan cuenta, es bastante grande. Entonces, el compás tiene una abertura que creo que les da como 15 centímetros, más o menos, un poco más, de 15 centímetros para hacer un radio. Más la extensión, creo que la extensión les da otros 18 o 20 centímetros, más los 15, son como 35 centímetros más o menos de abertura con todo y la extensión, es lo que van a lograr con su compás. Entonces, si en este caso tienen un radio de 58, no lo van a poder hacer con su compás. ¿Por qué razón? Porque el compás no tiene esta abertura, aún poniendo la extensión. Eso quiere decir que van a tener que dibujarlo más pequeño, pero igual lo más grande posible. Entonces, si su compás solo da 30 centímetros, para hacerlo en números redondos, si solo da 30 centímetros de abertura con todo y la extensión añadida, y esto es 58, casi 60, entonces quiere decir que lo van a dibujar a una escala 2:1. Eso es el otro tema que vamos a tratar de que comprendan en este bimestre, las escalas. Entonces, una escala de reducción es la que me permite a mí dibujar algo que es grande más pequeño. Entonces, esto es grande, pero con las limitaciones que tienen mis instrumentos de dibujo, yo no lo puedo dibujar, aunque tenga todo este espacio, no lo voy a poder dibujar 1:1. Entonces, lo voy a reducir a escala 2:1. Escribo dos puntos. Bueno, ahí está. Es 1:2, perdón. Escala 1:2. En escala 1:2 quiere decir que por cada 1 yo tengo 2 más pequeño. Entonces en escala 1:2 creo que no tendrán problema ustedes en dibujarlo. Igual 40 centímetros, esto estaría en centímetros, 40 centímetros, y el espacio que ustedes tienen aquí libre es de
¿Cuánto es? 40 más o menos, son como 30. Sí, reduciéndolo a la mitad, 1 a 2, creo que cabe bien en el espacio y no tendrían problemas con los instrumentos de dibujo, que no les dé el tamaño. Pero si todavía, aún así, hubiera el problema de que queda todavía demasiado grande, se sale, o topa en los márgenes, o cosas por el estilo, entonces, si ese fuera el caso, entonces pueden bajarlo a 1 a 3. O sea, dibujarlo a la tercera parte del tamaño completo. Entonces, de forma gráfica, ¿no? Para tener idea. Si esta línea mide 1, por decir, digamos que mide 10. Si esta línea mide 10 en escala 1:1, ese sería su tamaño real. ¿Sí? Si yo quiero dibujar 2:1, quiere decir que en esta distancia mi escala cabe 2 veces cuando lo reduzco, o sea, que sería la escala 1:2. Y también aquí hay 10. Aquí en esta estamos 1:1 y en esta estamos 1:2. Quiere decir que esto cabe 2 veces aquí. Si lo dibujamos 1:3, también hay 10, pero en 1:3 esto cabe 3 veces. Entonces es la tercera parte de lo que mediría si fuera de tamaño normal. Y así sucesivamente puedo yo ir bajando 1:3, 1:4, 1:5, 1:10, etc. Entonces así es como se van generando las escalas de reducción. Creo que si fuera 1:4, entonces en 1:4 los 10 que yo tengo que dibujar, que serían más o menos de este tamaño, en 1:4, esta distancia tiene que caber 4 veces aquí arriba. Entonces esa sería la escala 1:4. ¿De qué tamaño es mi unidad? De este tamaño. En escala 1:3, ¿de qué tamaño es mi unidad? De este tamaño. Y en escala 1:2, este es el tamaño, y en escala 1:1, este es el tamaño. Entonces, dependiendo del tamaño del objeto, el ya dibujado, y el área que yo tenga disponible para dibujar ese objeto, en función de esas dos cosas, yo escojo o la 1:1, la 1:2, o la 1:3, o la 1:4, la que me permita a mí dibujar este objeto dentro de este espacio, que no quede muy pequeño ni que quede demasiado grande, que lo pueda construir con los elementos de trabajo que yo tengo. Esa es otra cuestión. Y de ese modo, pues logro yo representar prácticamente cualquier cosa que yo quiera en un formato o en un plano. Bueno, entonces creo que eso sería todo por hoy, jóvenes. El día jueves, recuerdan, tenemos otra vez clase, entonces cualquier duda, pues ya la resolvemos el día jueves. Viernes debieran ustedes estar entregando esta tarea del día de hoy. Entonces nos vemos entonces para el día jueves, y fue un gusto compartir este día. Hasta la próxima.